Vamos a hablar con un militante muy joven, le vamos a preguntar después cuántos años tiene. Es Alejandro Kogan, secretario de prensa del gremio de aeronavegantes. En los tiempos en que no había pandemia, uno de los gremios que nosotros cubríamos bastante, justamente por el tema de la juventud de todos sus integrantes y porque el fenómeno de la juventud sindical en sí mismo nos llamaba mucho la atención tanto a Laura como a mí. Y por eso tuvo mucha presencia en la columna vertebral. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Bueno, más o menos escuchaste la intro, así que te pregunto primero, ¿cuándo llegó a tu vida la noción de que el 1 de mayo era un algo particular? Estudiando historia en el colegio, tus viejos, ¿cuál fue el marco referencial en que esta fecha llegó a tu vida? Mirá, yo reconozco claramente un antes y un después en mi vida política, mucho antes de mi vida política institucional, a través de mi labor en el sindicato. Yo siempre participé de la vida sindical. Yo hace 18 años que trabajo en Aerolíneas Argentinas. Empecé a trabajar a los 18 años, tengo 37. Y yo vengo de una casa donde se hablaba muy poco de política, donde mi abuela es una seguidora del radicalismo, de las ideas del radicalismo de Ilia y después de Alfonsín. Pero en mi casa la verdad que no se hablaba mucho de política y yo no tenía mucha noción de la política, más allá de lo aprendido en la secundaria. Cuando entré en Aerolíneas, participé desde un primer momento en la vida sindical, porque me empezó a interesar, pero sin cargos, sin nada, solo como un militante, como un interesado en la materia. Yo todavía no tenía una afiliación política, una idiosincrasia muy clara ni muy definida. Y una noche me invitaron a la sesión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde se debatía la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Tuve el honor de estar en uno de esos balcones con aquella comisión directiva, y viví con muchísima emoción todo lo que pasaba en esa noche. Una sesión maratónica que terminó a las 3, 4 de la mañana. Cuando terminó y la media sanción resultó favorable hacia lo que nosotros necesitábamos, que era que Aerolíneas Argentinas vuelva a ser de todos los argentinos y de todas las argentinas, hubo una imagen de toda esa gente que estaba en los balcones bajando las escaleras del Congreso. Era la primera vez en mi vida que yo estaba en ese edificio. Vuelvo a repetir, eran las 4 de la mañana, estábamos muy cansados. Y a medida que íbamos bajando los escalones, íbamos cantando la marcha peronista. Y digo íbamos porque me sumo como escuchante. Yo no la sabía, la marcha peronista. Y esa noche me hice peronista. Y esa noche llegué a mi casa y dije, todavía no sé muy bien por qué, pero yo soy peronista. Y ahí me puse a leer y devoré todos los libros habidos y por haber. Si me queda algún libro de Perón por leer, que alguien me lo diga y lo voy a buscar ya mismo. Y bueno, ahora soy un militante de mi sindicato. Me enfrenté a esa comisión directiva junto con mi secretario general Juan Pablo Grey, y hace 10 años que ganamos las elecciones, y a partir de ahí entendí lo que significaba el sentir del trabajador, y resumido en un 17 de octubre y en un 1 de mayo, que es una fecha tan importante para el pueblo trabajador de la Argentina y del mundo entero, ¿no? Y cuando tomás así conciencia de eso que tomaste conciencia, el 1 de mayo con su historia, con esta historia de luchas, con esta historia de luchas internacionales y demás, ¿cómo te atraviesa y cómo llega a ese 1 de mayo cuando ya ustedes estaban al frente del sindicato? El primer 1 de mayo que nos tocó vivir fue en la CGT, en la época de Hugo Moyano.
Yo recuerdo con muchísimo cariño la época en la que Hugo Moyano conducía la CGT. Me acuerdo que los días feriados, Hugo organizaba en la CGT un plato muy, muy típico que es de su gusto personal y que él se encargaba de compartir con todos los trabajadores y las trabajadoras. Tanto los días de lucha, de una jornada de paro nacional, como los 1 de mayo, en la CGT se comía chorizo a la pomarola y de entrada empanadas fritas. Entonces, en aquella CGT donde se comía al lado de la cocina, o sea, se entraba por la cocina al salón donde comíamos y se repartía hacia todos los pisos, viví mi primer 1 de mayo con un acto posterior en el salón Felipe Vallese, y bueno, nos tocó ser protagonistas desde la juventud sindical del armado en las calles de ese acto que en su momento fue una fiesta, ¿no? Cuando podíamos convocarnos en las calles. Y bueno, te digo, entre la conciencia de aquella noche y haber vivido esos momentos en la CGT conducida por el compañero Hugo, es que uno va tomando la dimensión. Luego, por características particulares de mi trabajo, Aerolíneas Argentinas está afiliada a la Federación Internacional del Transporte, me tocó vivir un 1 de mayo en un congreso vivido en Sofía, en Bulgaria, y ahí me di cuenta del impacto que tiene esta fecha, porque había compañeros y compañeras jóvenes generacionales de todo el mundo, súper emocionados por sentir pertenencia hacia la clase trabajadora. Sabes, Alejandro, que cuando aparece la juventud sindical, que esto aparece más o menos casi simultáneos que en la vida política que con la aparición de Néstor Kirchner. Digo, por lo menos yo recuerdo las primeras apariciones públicas de ustedes en Comodoro Pi, más o menos para esas épocas. Ustedes fueron conscientes de que su primera aparición con el cartel Juventud Sindical a muchos de los de mi generación nos pegó un respingo, nos pegamos un susto, porque la memoria que nosotros teníamos era de que la Juventud Sindical era la opositora a muchas de las cosas en que nosotros pensábamos, si no opositora, por lo menos si bien queríamos las mismas cosas, las queríamos de diferente manera, como para ser conciliadora. Claro. Y después se fue dando el fenómeno de ustedes acercándose no solamente al tema de derechos humanos, sino que generacionalmente para ustedes fue natural. Pero al mismo tiempo, ustedes formaron parte de toda una generación que ya las marchas multitudinarias por el 1 de mayo fueron menores y muy sectorizadas, ¿no? Si en algún momento había la marcha del 1 de mayo de la izquierda en Plaza 11, por decirlo así más esquemáticamente, y el peronismo salía a la calle. Y de golpe vivimos toda una época de pequeñísimos actos en plazas o en lugares cerrados, pero sin esa participación colectiva, como si hubiera una vergüenza de decir que el 1 de mayo era un día del trabajador en la calle y demás. Deja de lado que es pandemia y analicémoslo solamente como fenómeno. ¿Por qué crees que se ha devaluado, creo que en el mundo de alguna manera, salvo en determinados países, tanto la simbología tan potente de lo que significa el 1 de mayo de lucha? Bueno, yo veo que en todo el mundo hay un trabajo muy, muy metódico y muy avanzado para desarticular a todo movimiento obrero organizado alrededor del mundo. Ayer casualmente escuchaba las palabras del nuevo presidente de Estados Unidos, que hablaba que la clase media se construye con los sindicatos y los sindicatos construyen a su vez la clase media, haciendo una alusión a que la teoría del derrame es un fracaso por donde se la mire, ¿no? Teoría que avalaba el anterior presidente de la nación. Sí, fue tan concreto como para decir que Wall Street no hizo a Estados Unidos, sino que lo hizo la clase media, y la clase media le hicieron los sindicatos. Impresionante, ¿no? A mí me impresionó mucho. Y que lo diga el presidente de una potencia mundial como Estados Unidos, más todavía. Hay un plan sistemático alrededor del mundo para desarticularnos, para desarmarnos.
Ya lo dijo Perón, la organización vence al tiempo. Y si estamos vivos, como trabajadores organizados y sindicalizados, es precisamente por eso, porque entendemos que la organización nos hace sobrevivir a todas estas ramas del capitalismo que intentan individualizar el trabajo, ¿no? Alejar lo colectivo e individualizarlo. Y bueno, la Argentina de hoy nos tiene atravesando una pandemia, una situación crítica absolutamente delicada, pero con un muy bajo nivel de sindicalización. La historia del sindicalismo argentino es enorme, es riquísima, es poderosa, recuperó la esencia de los inmigrantes que vinieron de países como Francia e Inglaterra, que son precursores en el sindicalismo, de toda Europa. Hoy la Argentina no llega al 25% de trabajadores sindicalizados. Y lamentablemente... ¿Y dónde ves, además de, bueno, además de la cuestión empresarial, el individualismo, la globalización, etcétera, yendo a lo general, pero yendo a lo particular, ¿cuánta responsabilidad tiene el sindicalismo que no se ayorna, el que no escucha adecuadamente a lo mejor los reclamos de la gente? Hablamos de que lo que alguna vez se llamó los gordos, otras veces se llamaron burocracia y puede tener distintos nombres, pero en definitiva es lo mismo, es el momento en que el dirigente se aleja de la necesidad de la gente, porque a esto que vos me estás diciendo, de que hay solo un 25% de gente sindicalizada en los sindicatos que conocemos todos, sabemos que hay un enorme movimiento de autoconvocados que van apareciendo por focos en todo el país, y entonces, digo, mira el caso Neuquén, ¿no? No estuvieron de acuerdo con lo de ATE, se armó la asamblea de autoconvocados con mucha fuerza y con una representatividad que va creciendo. ¿Es un desafío, Kogan, eso para los sindicatos que están siendo tradicionales en cuanto al formato? Absolutamente, absolutamente. El movimiento obrero necesita una autocrítica muy profunda. Hay que entender que el paradigma ha cambiado. Hay que entender que aquel dirigente que ocupa el máximo cargo en su institución, si lo hace es porque la gente lo elige, pero tiene que entender que esa gente ya no es la misma. Es muy visible que el joven de hoy nada tiene que ver con el joven de ayer, y mucho menos con el joven de mañana. Vivimos en un mundo donde la evolución es más constante y más acelerada que nunca. Por lo tanto, los paradigmas no solo cambian, sino que van cambiando permanentemente. Lamentablemente, el sindicalismo durante muchísimo tiempo funcionó de una forma donde en lugar de incluir, se extraía. Entonces, una cosa es tener mucho poder concentrado en un solo lugar, a veces sirve para mantenerse en el cargo, pero no sirve para tener contento a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de ese sindicato. Entonces, por lo general, cuando vemos estos descontentos, estos focos disidentes, es porque no pudieron encontrar el lugar dentro de la conducción. Y ahí o porque se aliaron con los sectores que justamente la gente no tiene ganas que se vayan alineando. Estamos en los 15 minutos y yo quiero meterte en otro tema y de todos modos es el mismo. Estamos hablando de organización, estamos hablando de empatía, estamos hablando de lo difícil que es lograr la empatía con el otro en pandemia, cómo hacemos para estar. Y ustedes, el Sindicato de Aeronavegantes, ha cumplido un rol impresionante en aerolíneas con el traslado de las vacunas en pandemia. Me gustaría que me relataras un poco para todos esos laburantes cómo imaginás que va a ser ese 1 de mayo, que a lo mejor estén volando buscando más vacunas, no sé, pero que seguramente están con esa idea todo el tiempo en la cabeza, con el bolsito presto para salir a buscar más. ¿Cómo lo vivieron ustedes, el primer vuelo, y cómo están viviendo el rol que les toca en este momento de pandemia? Bueno, para nosotros es un profundísimo orgullo, un profundo orgullo. Aerolíneas Argentinas siempre estuvo ligada
a la necesidad del pueblo. Por eso la necesidad imperiosa de que sea parte estratégica del Estado. Aerolíneas siempre estuvo cuando hubo terremotos, cuando hubo inundaciones, cuando hubo lastimosamente la guerra de Malvinas. Siempre Aerolíneas Argentinas estuvo a la altura de las circunstancias cuando el pueblo así lo demandaba. Nosotros no dudamos ni un segundo. Nosotros vamos a Rusia, no bajamos del avión, estamos 40 minutos esperando que se puedan abrir las puertas, estamos varias horas siendo parte de la estrategia de la logística en la carga, cerramos la puerta y nos volvemos. Nosotros salimos de nuestra casa a las 7 de la tarde de un miércoles y regresamos a las 10 de la noche de un sábado sin habernos bajado del avión. Y lo hacemos con un orgullo tremendo porque sabemos que en cada una de esas cajas hay miles de familias que sobreviven. Estamos llevando vacunas y estamos salvando vidas. El tripulante de cabina sabe que tiene que ocupar un rol de seguridad, que cuando le queda tiempo tiene que ofrecer un servicio al pasajero, pero ante todo tiene que tener una conciencia de que siendo trabajador de aerolíneas cumple un rol estratégico para el fortalecimiento de nuestra patria. Y así sentimos que lo estamos haciendo, y así sentimos que lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, porque para eso estamos, para ser parte de la solución pequeña, ¿no? Muy, muy humildemente parte de la solución de este problema. Pero ustedes, nosotras queremos saludar, desde la columna vertebral el equipo quiere saludar a todos los trabajadores que tienen algo que ver con el tema de pandemia, los que están en la primera línea de fuego, que son los enfermeros y los médicos y todo lo que es personal de salud en toda la línea, pero también lo son los transportistas, los colectiveros, también lo son los camioneros y los recolectores de basura, y también lo son ustedes, son las dos puntas que a veces no se ven. Todos sacamos la basura del edificio y no nos importa quién se la lleva ni si está vacunado. Todos, me incluyo, somos felices de estar vacunados, los que hemos logrado esa posibilidad, y por ahí no sabemos cuánta gente se mueve. En vos, quiero que le lleves el saludo de la columna vertebral a todos los trabajadores de aerolíneas, y en los trabajadores de aerolíneas nosotros saludamos a todos los que en pandemia se juegan todos los días por hacernos la vida un poquito mejor. Muchísimas gracias. Alejandro, si querés dejarle un saludo a todos los compañeros tuyos por el 1 de mayo y nos despedimos. Muchísimas gracias a vos, Nora, y a Laura. Ustedes son compañeras, están ahí en la calle siempre, siempre firmes, en la primera fila, retratándonos y acercándole a la gente nuestra voz, así que yo las quiero saludar y agradecer mucho por su trabajo. Nada, seamos dignamente parte del pueblo trabajador, estemos a la altura de las circunstancias, involucrémonos en nuestras organizaciones sindicales, cambiémosla con buena madera, con pensamientos positivos, sin querer tirar a nadie por la ventana, tratando de incorporar a todos, porque la unidad parecería ser un eslogan, pero no existe un camino hacia un objetivo común sin unidad, es 2 más 2, 4. Entonces, yo siempre digo, los argentinos, las argentinas están hartos de que nosotros les contemos cuáles son nuestros problemas. Lo que quieren es que nos juntemos y los solucionemos. Y busquemos soluciones. Y busquemos soluciones. Feliz 1 de mayo. Gracias, igualmente. Felicidades. Chao, chao. Adiós.